¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay. Muchas gracias por el favor de su distinguida sintonía, honrosa compañía que nos regalan desde hace 24 años, cuando iniciamos con la intención de presentar al público un espacio donde se pueda criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga, y ser una plataforma para que los invitados expresen de forma libre y espontánea su ruta de actualidad. El tema lo suple el presente, hacemos honor a nuestro nombre desde esa condición, pero la parte más importante de la relación es usted, querido público, que nos regala el oro de su atención, independientemente a las posibilidades que ya la tecnología permite para esos fines. Algunos a través de los teléfonos inteligentes, la gran mayoría por la televisión tradicional, y algunas personas que nos reportan el oro de la sintonía por las computadoras. Pero, como dije, la parte más importante de la relación es usted, y por eso nuestro señor director nos recuerda cuáles son las formas de contacto. Van del email a las redes sociales, pasando por todas las plataformas y poniendo a disposición también nuestro número telefónico para que usted pueda manifestar lo que le gusta o no le gusta del programa, independientemente de que esté o no de acuerdo con nosotros. Es precisamente de eso que se trata, el juego de la democracia, donde el derecho a la disidencia es la parte más valiosa e importante de la misma. Es útil también que recordemos que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, es decir, que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando esa plataforma. Pero también recuerden que cualquier situación que esté aconteciendo en las diferentes comunidades, puede usted sentir toda la libertad de dejárnoslas conocer, en la certeza que luego de la comprobación nosotros vamos a poner la lupa periodística para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas de solución en el asunto. La Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, está formalmente en el aire. Amigos míos, ya terminada formalmente la temporada navideña, con este feriado trasladado del Día de los Santos Reyes, y que culmina lo que fue la época navideña del año pasado, el país se aboca a retomar las agendas en diferentes direcciones. Pero llama la atención, amigos y amigas televidentes, y lamento tener que haber tenido razón en mis preocupaciones, en mis aprehensiones ante lo que consideré y sigo considerando un manejo torpe, absolutamente torpe e inadecuado del tema por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es el Código Penal. El conocimiento de esta pieza importante, que desafortunadamente no ha podido encontrar el rumbo de su aprobación a más de 21 años pululando, dando tumbos en el Congreso, recibe en el día de hoy estas declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, donde manifiesta que va a proponer en la sesión de dentro de algunas horas dejar sobre la mesa el proyecto del nuevo Código Penal de República Dominicana. Y él argumenta que esa es una pieza muy importante, muy delicada y muy fundamental para el desarrollo del país. Y en eso tiene razón, pero él no se vino a dar cuenta de que esa pieza era delicada, fundamental para el desarrollo del país, para el combate a la criminalidad en el día de hoy. Pudo haberlo dicho y hecho desde hace mucho, pero lo que pasa es que con esta situación, independientemente a la lucha de intereses que se mueve para actuar y contraactuar en el tema, también está la evidente falta de liderazgo del presidente de la Cámara de Diputados, de Alfredo Pacheco, que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque fue un invitado de Ruta de Actualidad durante muchísimo tiempo. Este programa le manifestó todo el cariño y todo el respaldo que debió manifestarle, pero ahora mismo no puedo ocultar que me siento absolutamente sorprendido, muy desencantado con lo que ha sido un comportamiento, un manejo completamente torpe, anómalo, desafortunado,
en la presidencia por segunda vez de la Cámara de Diputados. Y repito, lo conozco y lo he respaldado desde cuando era regidor, desde cuando no lo dejaban pasar ni para ser diputado y mucho menos para ser presidente de la Cámara de Diputados. Entonces me duele más, me indigna más ver cómo se ha manejado de forma tan torpe que va desde el desconocimiento de los protocolos y los procedimientos básicos de la Cámara de Diputados, que fue incluso señalado en términos de reclamo por la Fundación Institucionalidad y Justicia, ya desde el punto meramente jurídico, pero también en lo que ha significado un manejo inadecuado, torpe, trapisondesco en este tema, repito, delicado. Me duele, me apena que esto sea lo que se veía venir. Lo dije hace 2 programas, se lo pueden buscar en la plataforma de YouTube, está colgado, en que no tenía ninguna expectativas y mucho menos optimismo en que esto se podía resolver. Empecé inmediatamente a preocuparme, a levantar las cejas cuando veo que Alfredo Pacheco deja sobre la mesa el proyecto que inicialmente le habían mandado los senadores. Un proyecto que después de haber sido estudiado en un escenario bicameral se entendía que estaba todo listo. Pero resulta y acontece que después él saca debajo de la manga, deja sobre la mesa ese proyecto y saca debajo de la manga un proyecto aparentemente nuevo, pero resulta que también tenía modificaciones y que mandó a una comisión especial a que lo leyera en un día. Oiga bien, no solamente que lo leyera, sino que lo estudiara y diera su veredicto en un día. A lo que voces sensatas del país se espantaron, independientemente que usted esté de acuerdo con una o dos de las posiciones que se han convertido en temas de conflicto en esta importante pieza. Usted dice, no, pero que en 24 horas este loco, como una comisión va a estudiar y a dar un veredicto de algo que tiene 419 artículos, todos de importancia, y que unos son conexos incluso no solamente de ellos mismos, sino también de leyes adjetivas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí surgió como una voz digna, la de este joven diputado de Alianza País, Horacio Rodríguez, que dijo, no, yo me retiro de esta comisión porque en un día no se puede hacer un trabajo serio. Y tenía razón, pero eso no lo veía el presidente de la Cámara de Diputados, por favor. Era una especie de utilizar un tigueraje, un barriobajerismo legislativo para ver cómo sancochaba esta pieza. Pero ahora, cuando se da cuenta que no tiene el liderazgo para provocar el consenso, para lograr los votos, entonces resulta que sale, después que dijo inicialmente que ya no iba a bregar más con código penal, después que dijo que sí, después que quiso hacer este tigueraje, esta viveza, pues entonces ahora resulta que dice que lo que dijo antes de que se iba a aprobar el martes, pues entonces ahora resulta que dice que no. Realmente no, entonces viene con este argumento de que se puede esperar 2, 3, 4 meses, óigame, pero 2, 3, 4 meses, Pacheco, usted estaba hablando de aprobarlo en un día. Por Dios, no insultes la inteligencia de la gente. La gente que ha visto con mucha preocupación, con mucha tristeza, el manejo lastimoso que has tenido de una Cámara de Diputados, que teniendo mayoría para la aprobación de muchísimas iniciativas, te has dedicado simplemente a echar correr el día a día, a dar malletazos y a dar el turno y obviamente la dolce vita que significa ser presidente de la Cámara de Diputados. Creo que eso hace mucho daño, no solamente a la imagen maltrecha de los legisladores en sentido general. Hay contadas y honrosas excepciones que prestigian ese hemiciclo, sino también a las siglas partidarias. Y así me dicen que quiere intentar volver a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional en el supuesto de los casos de que Carolina Mejía sea
designada o corra con la intención de ser la candidata vicepresidencial del presidente Luis Abinader, que para nadie es un secreto, se va a presentar a la repostulación como ficha más importante y más fundamental que tiene el PRM para garantizar la permanencia en el poder. Pero bueno, si van a poner a Alfredo Pacheco a correr por la candidatura a la alcaldía, nada más que se fuñó esa plaza, se perdió. Pero entiendo que no será, porque el joven Roberto Ángel Salcedo está ya en esos aprestos, y después del desastre que ha hecho Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, no creo que el PRM pues corra con esa infeliz decisión. Mientras tanto, amigos y amigas televidentes, qué pena que esto sea lo que haya acontecido con el Código Penal, importante pieza que el país necesita tener actualizada, porque hay muchos delitos, hay crímenes que no están contemplados en esta ley, que data de 1800, luego en 1844 fue traducida al español, pero desafortunadamente está desactualizada. Y está desactualizada frente a los reclamos de una sociedad que, si bien no la puede ver como una panacea, sí como una importante herramienta. Pero lamentablemente eso es lo que tenemos, y es una pena que Alfredo Pacheco Osoria se haya manejado de una forma tan, pero tan empequeñecida frente a esta circunstancia. Querido público, el Colegio Médico Dominicano ha externado un punto de vista técnico donde se muestra favorable para que los estudiantes del sistema público, del sistema privado de República Dominicana, pues regresen a las clases presenciales. Así lo manifiesta el doctor Zenén Cava, entendiendo que es lo que más conviene a la realidad de la familia dominicana. Él alega, entre otras cosas, que las familias son en su gran mayoría monoparentales y que los progenitores no tienen con quién dejar a sus hijos cuando se van a trabajar. Además, que dice que hay poco acceso a la virtualidad. Y miren, amigos y amigas televidentes, aquí hay una situación donde, si usted analiza los puntos de vista, cada quien aparenta tener, si no la razón, parte de la misma. Ahora, yo estoy completamente convencido que, como dice el Colegio Médico Dominicano y algunas voces que han analizado esta situación y la han analizado en el cruce de la información que se tiene documentada con otras realidades, es que, independientemente a la preocupante situación de contagios que tenemos en el país, en las escuelas los muchachos tienen menos posibilidad de infectarse que fuera de las mismas. Y usted me dirá, ¿cómo es esto? Bueno, porque ahí están los números. Los contagios están de una manera preocupante. De una manera preocupante. Fíjense, amigos y amigas televidentes, cómo en el día de ayer, o en el día de hoy, porque todavía no termina, se han contabilizado 5.155 nuevos contagios sin muertes por el COVID-19. Pero con estas nuevas infecciones estamos hablando de 14.000. O sea, estas nuevas infecciones son el resultado de 14.021 muestras que se procesaron a diferentes personas. Y esto está en el boletín número 662 del Ministerio de Salud Pública, donde se informa que hubo pruebas PCR y también pruebas antigénicas. Estamos hablando de que la positividad diaria es de 36.77% y la acumulada de 7.08. Entonces, evidentemente que tenemos una situación de contagio, pero la realidad es que no están habiendo muchas fatalidades. La gente no se está muriendo.
Lo que significa que ahora mismo lo que está en peligro, más que las personas, es el sistema sanitario, que pudiera en un momento de desborde pues entrar en una situación de preocupación. Pero si usted se pone a pensar que en otros países la presencialidad de las escuelas ya es una realidad, y usted se pone a pensar que, como dice Zenén Cava, y lo dice de una manera muy válida, en las escuelas los niños van a tener un tutor, van a estar vigilándolos, van a estar orientándolos, educándolos, para que se pongan las mascarillas, vigilando que las tengan, que guarden la distancia, también que se higienicen. Pero también van a recibir la nutrición, la educación, etcétera. Entonces, si usted pone ese escenario frente al otro de mandarlos a su casa, donde van a estar en el día a día, donde van a estar en el mismo nivel de contagio que tiene la población, pues lo más lógico es que se contagien más fácil fuera que dentro. Eso es la realidad, Independientemente a que soy de los que creen que el gobierno tiene que fortalecer algunas de las acciones como para que no se sigan dando los contagios, pero esas acciones tienen que ir todas de la mano de los 4 puntos fundamentales, que es el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, la higienización de las manos y la vacunación, que es a la postre lo que nos va a dar la fortaleza inmunológica para que esta variante entre a el cuerpo de cualquier persona, haga su proceso y salga del mismo sin mayores dificultades en, ponga usted, 5, 6, 7 días, el tiempo que sea necesario, pero sin provocar situaciones que lamentar. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo perfectamente a quienes se inclinan por respaldar, y este es el caso de nuestro programa y de nuestra posición, lo decidido por el Ministerio de Educación, de que los muchachos vayan a la escuela y que desde ahí, como perfectamente ha dicho Roberto Fulcar, pues se les dé el seguimiento y el acompañamiento con las garantías de la suficiencia del material de higiene para esta docencia presencial. Y esto lo manifiesta el ministro Roberto Fulcar luego de hacer exhaustivos trabajos de supervisión junto al director del Sistema Nacional de Salud y también miembro del gabinete de esa área, el doctor Mario Lama, quienes estuvieron acompañados de la directora ejecutiva del Seguro Médico para Maestros, la doctora Sonia Félix, y los directores de Servicios Generales y de Almacenes del MINER, Leo Alcántara, también Francisco Plácido, donde, y ustedes lo están leyendo, él manifiesta que el Ministerio de Educación dispone de todo lo necesario para la higiene y la bioseguridad de los estudiantes, tanto del personal docente, directivo, administrativo de cada uno de los centros educativos, y también con reservas en los 122 distritos escolares y el almacenamiento para suplir permanentemente a las regionales y respectivos distritos. Entonces yo creo, amigos y amigas televidentes, que teniendo las mascarillas quirúrgicas, las denominadas N95, la higienización, los químicos, en el caso del alcohol, etcétera, pues nosotros estamos preparados para esta situación. Eso no significa que no hay un monitoreo, como dijo el presidente Luis Abinader, que no existe un día a día, claro, pero dentro de lo que es nuestra realidad de tener que acostumbrarnos a vivir con la misma, tenemos que reconocer que no podemos detener la operatividad del país, sobre todo cuando las variables y los indicadores así lo dicen. Repito, tenemos un problema grave de contagio, pero ese problema grave de contagio, gracias a Dios, no se está evidenciando en unas muestras, en unos indicadores, en unas estadísticas preocupantes de fatalidad. Gracias a Dios, son pocas las personas que se están muriendo. Tengo en varios días sin que ha habido una defunción, qué bueno. Y que lógicamente también los niveles de internamiento en las unidades de cuidados intensivos han descendido. Entonces, más que las personas, lo que se está tratando de proteger es el sistema. Ahora bien, ¿usted va a tirar a los niños a la calle? ¿Los va a mandar a su cotidianidad? ¿Qué garantía tiene usted como país que
allá no se vayan a infectar igual o peor que en las escuelas, donde van a estar vigilados, tutelados, donde se les va a ir monitoreando, ir diciendo que tienen que tener el distanciamiento. Usted me dirá, ay, si no lo cumple. Bueno, se le vuelve y se le dice, pero en la calle sí es más difícil. Entonces, por eso soy de los que creen que si usted analiza los dos escenarios sin que uno tenga que descuidarse, lo menos malo es que los muchachos vayan a la escuela. Eso es así, ¿eh? Eso no es que lo digo yo, eso es que lo dicen los que tienen una experiencia y una opinión técnica, y también la experiencia documentada en otras naciones. Antes de ir a la pausa, querido público, quiero saludar esta decisión del gobierno central de iniciar la construcción de este edificio de parqueos en el Centro de los Héroes, en el sector La Feria. Estamos hablando, amigos y amigas televidentes, de un edificio de 530 estacionamientos que van a estar distribuidos en 7 pisos y con el cual se va a buscar la descongestión vehicular de esta importante zona de la capital, conocida como La Feria, donde operan importantes oficinas gubernamentales y estatales. Ahí usted puede encontrar el INDRI, puede encontrar el Tribunal Superior Electoral, puede encontrar el Congreso Nacional, puede encontrar la Alcaldía del Distrito Nacional, lo que antes era la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, puede encontrar la Junta Electoral del Distrito, puede encontrar la Lotería Nacional, está hasta el correo cerca. O sea, es una zona que lamentablemente las personas, cuando van a buscar, la Procuraduría, me apunta el coordinador, cuando van a buscar algún tipo de asistencia, algún tipo de servicios, hacer alguna diligencia, no tienen dónde poder parquearse. Ya sea que usted lo haga por la Suprema Corte de Justicia, que tiene su sede principal, la Procuraduría, que también tiene oficinas ahí, la Fiscalía del Distrito. O sea, no tiene forma. Porque lamentablemente son muchos los vehículos. Entonces, mucha gente tenía que coger una lucha terrible, parqueándose lejísimo. Y ahora, con este anuncio que hace el Ministerio de Obras Públicas a través de su ministro de Línea Ascensión, y que fue dicho en este acto donde se dio el palazo inicial a esta obra, que tendrá un costo de 480 millones de pesos, pues la gente la aplaude porque era necesario. Era necesario. Esto se va a levantar en unos terrenos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que también tiene su sede ahí, donde está el estacionamiento, y que va a incorporar una serie de características interesantísimas. Así es lo que me dicen. Tendrá acceso a cargas de vehículos eléctricos, tendrá una parte destinada para los motores, tendrá disposición para personas con discapacidad, pero también se van a incorporar algunas oficinas y también otras novedades como gimnasio. O sea, ¿qué quiero dejar dicho con eso? Que se va a hacer en esta modalidad de fideicomiso un ejercicio simbiótico donde, aparte de la descongestión vehicular y de acomodo que va a producir esta obra, que está llamada a estar lista en año y medio, también se van a generar ingresos. Y se van a generar ingresos que se calculan pudieran estar sobre los 1.800 millones de pesos mensuales. Y esto en virtud del cruce que se da con la experiencia documentada del proyecto anterior, que fue el parqueo de las Atarazanas en la zona colonial, que deja al día de hoy simplemente como parqueo cerca de 1 millón de pesos mensuales. Entonces yo creo que estamos ante una obra importante, que desde aquí nosotros la saludamos, era necesaria y forma parte de este proyecto que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas y el equipo que acompaña al ministro de Línea Ascensión, que pretende levantar en esa misma dirección pues 16 edificios de estacionamientos en el Gran Santo Domingo, 4 en Santiago y 1 en San Cristóbal, que van definitivamente a ayudar con un gran problema existente.
Esto representa, presidente, para nosotros un acto de mucha significación porque conocemos el seguimiento que usted le ha dado, el impulso que le ha impregnado a la construcción de parqueos en la República Dominicana y sobre todo a el impulso de este fideicomiso que, como establecía el ingeniero José Cedeño, tiene en proyección en los próximos 3 años la construcción, en adición a este, de unos 20 edificios de estacionamiento más en todo el territorio nacional. Este edificio, como los otros que se habrán de erigir en distintas partes de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y de San Cristóbal, viene a responder una demanda que tienen los usuarios de lugares como este. Este estacionamiento, que cuenta de 7 niveles, 526 unidades de estacionamiento, 6 para vehículos eléctricos, para recarga de vehículos eléctricos. Este estacionamiento tendrá toda la modernidad que puede tener un edificio de estacionamiento. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Mírenme ahí, el rey de Cristo Rey. Yo nunca había tenido problema con nadie, pero decidí comprar una pistola. Esa tarde llegué del trabajo, el vecino me cogió el parqueo. Iba a saber quién soy yo. Pero no era yo, era la maldita pistola. Cristo Rey entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Ahí uno puede devolver el tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. El propósito de esta reunión, esta intervención, es darle una serie de informaciones sobre el comportamiento de la economía dominicana en el año 2021. Es de notar que lo más importante de este año ha sido la combinación de hechos que han ocurrido en donde no solamente ha sido el crecimiento del producto, sino cómo hemos crecido y en qué sectores se ha crecido y cuáles han sido las fuerzas motoras de ese crecimiento. Como bien ya se había indicado previamente, el crecimiento a noviembre interanual era 13.1% y a noviembre acumulado era 12.5% de crecimiento. Habiendo transcurrido el 92% del tiempo del año, restando solamente un 8% del tiempo, es muy probable que este crecimiento va a ser superior, con mucha seguridad, va a ser superior al 12%, 12.2, 12.3. Este crecimiento es superior al nivel de actividad económica que teníamos en el año de 2019.
es 3.6, 3.7, quizás un poco más del crecimiento que teníamos en el año 2019. Este crecimiento del producto se ha dado con una reducción del déficit fiscal. En el año 2020 registramos un déficit fiscal que fue de 336.000 millones y este año es 159.000. Se ha reducido el déficit en un 53% en términos de valor y en términos de porcentaje del PIB se cayó de 7.5% que tuvimos en el 2019, cayó a menos 3% en el año, una cifra cercana al 3% en el año 2021. Esto se da sin haber tenido recesión, al contrario, tuvimos una expansión muy grande de la actividad económica. Eso implicó, este crecimiento implicó un aumento del empleo, tal como lo veremos más adelante, la información que nos va a compartir el ministro de Trabajo. Es una realidad de que gran parte del empleo perdido se ha recuperado y el salario mínimo también ha aumentado. Ayer, afortunadamente, se aumentaron las pensiones de las personas, o sea, una pensión mínima de 10.000 pesos y eso es una forma también de que el crecimiento le llegue a la gente. ¿Cuáles han sido las fuentes de demanda de la economía que han empujado ese crecimiento? Bueno, básicamente la formación bruta de capital, lo que se llama la inversión, y los economistas llaman formación bruta de capital, que explica el 59% del crecimiento acumulado a septiembre de 2021, y las exportaciones, que explican el 50% del crecimiento. El consumo, que había sido siempre la variable más dinámica, explica el 37%. La diferencia, que estos números suman más de 100, es porque las importaciones subieron y implican una reducción del producto del 46%. Es decir, las dos fuerzas motoras fundamentales de la economía dominicana fueron las exportaciones, en primer lugar la inversión y en segundo lugar las exportaciones de bienes y servicios no factoriales, bienes y servicios fundamentalmente. El nivel de inversión ha sido un elemento central desde el inicio, desde el último trimestre del año 20, siguiendo ya en el año 21, el coeficiente de inversión en la economía dominicana se ha mantenido por encima del 30%. Eso es una cifra que realmente hacía años que no se veía. El coeficiente promedio de esos últimos 4 trimestres se debe básicamente a ese factor tan importante que es la inversión, que se ha mantenido muy dinámico. Y esa inversión ha sido fundamentalmente privada. El 95%, alrededor del 95% del crecimiento de la inversión o de la inversión total ha sido fundamentalmente inversión privada. La inversión pública se ha venido también recuperando, no en la magnitud que quisiéramos, pero se ha ido recuperando. En las primeras 39 semanas nosotros teníamos un promedio de casi 1.2 mil millones de pesos, o un mil millones de pesos, promedio semanal. En el mes de octubre se duplica a 2.2 mil millones de pesos y en las 5 semanas de noviembre se multiplica por 1.7 el nivel que teníamos previamente y finalmente en todo el mes de diciembre alcanza 9.9 mil millones de pesos semanales. Es decir, que una característica de este año es que esa inversión que había empezado rezagada por los problemas institucionales que tuvimos que enfrentar por una serie de circunstancias, terminó el año muy activa y con una cifra acumulada de alrededor de 118.000, 120.000 millones de pesos en cifras preliminares. Eso implica que realmente el sector más dinámico de la economía ha sido el sector de inversión.
Las exportaciones de bienes y servicios ha sido una garantía para el flujo de divisas en el país, que ha sido positivo durante todo el año y que ha permitido estabilizar el tipo de cambio y generar una situación de balanza de pago muy satisfactoria. Debemos decir que los sectores más dinámicos con respecto a septiembre del 2020, en términos de los sectores que producen este crecimiento, fue la manufactura de zona franca, los más dinámicos, ¿no? Manufactura de zona franca, salud, manufactura local, construcción, entre otros. Pero lo que más aportaron al crecimiento con respecto al año anterior fue hoteles, bares y restaurantes, el sector turístico, la construcción, que aportó el 28% del crecimiento, el sector turismo aportó el 32%, la manufactura de zona franca el 24%, es decir, casi todos los sectores de la economía dominicana se recuperan con relación al año de 2019. Debo decir también que en el caso de la deuda ha habido un proceso de reducción con relación al producto. Aumentó en términos absolutos, pero como ha crecido tanto el nivel de Producto Interno Bruto, podemos decir que entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021, el porcentaje de deuda con respecto al PIB, la deuda consolidada, se redujo en 6.4%. Y solamente la deuda del sector público no financiero se redujo en 5.6%. Es decir, en diciembre de 2020 terminamos con un coeficiente de deuda que era 69.1%. Y en noviembre, que es la última cifra disponible que tenemos, terminamos con un 62% de coeficiente de deuda. Es decir, todos estos son factores que nos ayudan a entender este crecimiento tan dinámico, este crecimiento donde no solamente ha sido crecer, sino también involucrar a la gente, mejorar el empleo, mejorar el salario y al final de cuentas lo más importante del crecimiento, un esfuerzo de las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimo señor Luis Abinader, ciudadano presidente constitucional de la República, honorable Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, honorable Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, honorable señor José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, amigos y amigas de la prensa, señoras y señores todos. Al igual que ayer, hoy estamos convocados a este Palacio Nacional para compartir buenas noticias. Noticias que, como la nivelación de los montos de pensiones que se comunicaron ayer por nuestro presidente, impactan de manera positiva el ciclo laboral de los trabajadores de la República Dominicana. Iniciar el año con buenas nuevas, sin duda, genera un efecto de optimismo y esperanza para nuestra nación, pero sobre todo cuando estos anuncios están basados en datos reales y son el resultado de una visión que pone a los trabajadores en el centro de atención del gobierno. Así que si se tratase de un partido de béisbol de nuestra liga invernal, se podría decir que en el 2022 este equipo de gobierno está pichando un no-hitter y tiene un averaje de bateo perfecto, por encima de los 9.50 por lo menos. Sin dudas, estos resultados se deben al arduo trabajo en equipo, pero sobre todo a la dirección de nuestro manager, nuestro presidente Luis Abinader, quien ha demostrado que no solo sabe leer los problemas y las señales de los problemas de la nación, sino que también sabe tomar las acciones necesarias para sacar la pelota home run cuando tenemos las bases llenas. Y digo esto porque desde el momento en que asumimos la responsabilidad de servir al gobierno a través del Ministerio de Trabajo, recibimos directrices claras de nuestro presidente, recuperar todos y cada uno de los empleos que se habían perdido por la pandemia del COVID-19.
Bajo esta visión hemos trabajado sin descanso, generando las condiciones que nos han permitido no solo recuperar los empleos perdidos, sino que hoy podemos anunciar con orgullo y entusiasmo que la República Dominicana tiene más empleos formales que los que se tenían antes del inicio de la pandemia del COVID-19. Estos datos se encuentran sustentados en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social junto a otros, la cual mostraba en febrero del año 2020, momento antes de que se empezaran a sentir los estragos del COVID-19 en nuestro país, existían 1.494.470 trabajadores en empleos formales del sector privado. Al cierre del 2021, esta misma base de datos de la Tesorería mostraban que existen registrados 1.530.832 trabajadores en empleos formales del sector privado en la República Dominicana. Es decir, que tenemos cerca de 37.000 nuevos trabajadores formales del sector privado registrados en el sistema de la Seguridad Social por encima a lo que había antes del COVID. Pero además, hoy podemos afirmar que hemos registrado un aumento, un incremento en la cantidad de nuevos empleos formales del sector privado. Es decir, no solamente hemos recuperado todos los empleos que se perdieron por la pandemia, que pasamos de 1.519.450 empleos formales del sector privado en febrero de 2020 a 1.666.864 empleos formales del sector privado en diciembre de 2021. Es decir, que hemos logrado generar las condiciones para que hoy se hayan creado más de 147.000 nuevos empleos formales en el sector privado. Sin duda, un hecho sin precedentes, sobre todo en un contexto económico global como el que hemos estado viviendo durante estos últimos años. Estos datos se pueden contrastar con una mejora de los indicadores del empleo, como la tasa de desempleo, la cual para el tercer trimestre del año 2021 se encontraba en 6.8%, por debajo del último trimestre de 2020, donde se ubicó en 7.4%, de acuerdo a la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central. Los sectores económicos que más han aportado a esta recuperación del empleo formal privado son los hoteles, bares y restaurantes, con 63.613 trabajadores, el comercio, con más de 40.000 trabajadores, y la manufactura, con 18.230 trabajadores. Sectores que además recibieron un aumento significativo del salario mínimo en el año 2021. Es decir, que a pesar de los retos que aún enfrentamos como nación por esta desoladora pandemia, este gobierno liderado por nuestro presidente Luis Abinader ha logrado generar las condiciones necesarias para recuperar todos los empleos que perdimos y también generar más, con lo que no solamente logramos la meta, sino que la superamos. Lo que nos confirma que estamos en un buen momento para relanzar el país y qué mejor forma de hacerlo que generando nuevos y mejores empleos y sobre todo mejorando las condiciones de los trabajadores. Y no quisiéramos terminar estas palabras sin agregar que estos empleos, tanto los recuperados como los nuevos que se han creado, ofrecen más y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo a los trabajadores dominicanos, ya que han venido acompañados de los aumentos del salario mínimo que se aprobaron en 2021 para unos sectores como son fundamentales para nuestra economía. Finalmente, quisiéramos reiterar ante ustedes que desde el Ministerio de Trabajo hemos asumido el compromiso de seguir laborando dirigidos por la visión del presidente Abinader, la cual es lograr el crecimiento económico, el desarrollo humano, junto con este crecimiento económico para que se traduzca en más y mejores oportunidades para todos. Y eso nos dedicamos todos los días en cuerpo y alma. Hoy les podemos asegurar que hay razones para mirar el futuro con optimismo y sentir que avanzamos por un buen camino. Muchísimas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, señores de la prensa, amigos y amigas. Desde el primer momento en que llegamos a la Dirección General de Presupuesto, hicimos un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
para crear una mesa técnica para que por primera vez en la República Dominicana el presupuesto no fuera simple y llanamente un montón de cifras financieras, sino que tuvieran el impacto que esos recursos podrían producir en la calidad de vida de la gente. Por eso, desde el primer momento se ha trabajado en unir la planificación con el presupuesto, de forma tal que todo dinero que se va a ejecutar tiene que producir un resultado, un impacto en la calidad de vida de la gente. Y esto fue lo que ha permitido que durante el año 2021 podamos hacer una disminución de más de 50.000 millones de pesos, el déficit programado originalmente que teníamos, para terminar alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Pero si hay una medida que para nosotros ha significado una importancia trascendental en el manejo de los recursos públicos, tiene que ver con un artículo que pusimos en la ley de presupuesto de este año y que está contenida también en la del 2022, que tiene que ver con la prohibición de asumir las instituciones acuerdos transaccionales que provocan deuda administrativa en la institución. ¿Qué queremos decir con eso? Que ningún funcionario durante el año 2021 contrató, ejecutó, devengó gastos que no tuviera la debida apropiación de presupuesto. Esto tiene un significado importante porque como no había consecuencia de la ley era clara: nadie puede ejecutar un gasto si no tiene certificación de apropiación. Y pusimos un artículo que el que lo hiciera lo iba a pagar con su patrimonio. Y eso, conjuntamente con el esfuerzo de toda la administración, hemos logrado que durante el año 2021 no se genere esa deuda administrativa tan perversa de años anteriores. Y doy simplemente un ejemplo. En el año 2020, de enero al 14 de agosto, se pagaron 62.000 millones de pesos de esta deuda administrativa del año anterior, que fue ejecutada sin el debido proceso y que más del 50% fue pagado sin pasar por el control interno de la Contraloría, de todo el sistema presupuestario y de contabilidad gubernamental. Esto, indudablemente, que implicaba para las finanzas públicas un alto componente de endeudamiento, a tal extremo que en el año 2011 esas deudas representaban el 8% del endeudamiento en el 2008 y se elevó para el año 2020 en el 45%. Es decir, que el incremento cada año de esa deuda administrativa implicaba la necesidad de un financiamiento para gastos ejecutados totalmente ilegales, que no cumplían con todo el procedimiento. Y eso este año estamos cumpliendo y los que se ha pagado son deuda vieja que se ha venido arrastrando y que se ha venido saneando para que no hayan esos acuerdos transaccionales y para que los recursos puedan rendir más. Es bueno significar que este año, en base a ese esfuerzo de programación y de formulación del presupuesto, una demanda permanente que tenían todas las instituciones es que no podían disponer de recursos en los primeros meses del año para ejecutar sus proyectos. Pues con la programación de la cuota del primer trimestre, a partir del 10 de enero, todas las instituciones dispondrán de los recursos en cada uno de los objetos del gasto para que no se detenga y para que se agilice todo el funcionamiento institucional. Estamos seguros de que este año vamos a seguir implementando mejoras en la eficiencia y en la calidad del gasto y que vamos a seguir procurando de que cada centavo que el erario, que el pueblo pague, sea utilizado para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, señor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, señor José Rijo Presbot, director general de Presupuesto. No está presente el ministro de Hacienda porque está fuera del país.
y el gobernador del Banco Central con su independencia, pero es parte fundamental también de sus acciones, de estos resultados económicos tan satisfactorios para nuestro país. Es la combinación de la política monetaria acertada con la política fiscal, tanto del gasto público, especialmente la política del gasto público, así como de los organismos de control del gobierno, que aunque Luis Miguel utiliza una frase de béisbol muy popular, yo también diría, como él además es, y lo tiene en las venas, la sangre de artista, yo creo que esto es un popurrí de buenas informaciones económicas. Queridos amigos, pueblo dominicano, desde el mismo momento en que llegamos al gobierno, dispusimos la implementación de una serie de medidas concretas destinadas al saneamiento de las cuentas públicas, con el objetivo de fortalecer los controles al gasto público y como una forma de evitar el dispendio de los recursos del Estado que tuvo lugar durante años de forma sistemática. Para nosotros, que somos los garantes de los recursos que aportan los contribuyentes al Estado, es de vital importancia mantener unas cuentas públicas saneadas, transparentes y cuya gestión responda a los más altos estándares de una democracia como es la dominicana. Una democracia consolidada en la que la paz, las libertades y los derechos individuales y colectivos van de la mano con el crecimiento económico por el que transitamos desde hace un tiempo. Todo ello gracias a nuestra apuesta por la dinamización de la economía, la inversión en infraestructura, uniendo esfuerzos con el sector privado y que ya terminamos, Miguel, en alrededor de una inversión de un 11% aproximadamente del gasto público, que lo criticaban bastante al principio. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos que hacerlo por la vía de la transparencia y con los procesos normales, y eso se aceleró, como dijo Miguel, en el último trimestre y terminamos aproximadamente con una inversión por esa magnitud. La educación y la salud, así como la creación de nuevos puestos de trabajo y la recuperación del empleo perdido durante los meses más duros de la pandemia global del coronavirus, han sido los esfuerzos fundamentales que hemos hecho. Como se ha dicho anteriormente, la partida de las cuentas por pagar que comentaba José Rijo del Estado Dominicano ha representado una de nuestras mayores preocupaciones, por lo que desde que llegamos al Palacio Nacional pusimos toda nuestra atención en corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes a través de este apartado, para que, tratando de ser más didáctico, esta es deuda operativa que pasaba todos los años sin registrarse, como decía José Rijo, de un año hacia el otro, incumpliendo la ley orgánica del presupuesto aprobada desde el 2006. O sea, en otras palabras, este es el único año que se ha cumplido la ley orgánica del presupuesto aprobada en el 2006. Hasta el año 2020 era habitual que los funcionarios públicos responsables de determinadas instituciones del Estado realizaran pagos o suscribieran acuerdos transaccionales para el reconocimiento de deudas administrativas, obviando de forma sistemática todos los procedimientos y leyes. El reconocimiento de deudas administrativas, como dijo José Rijo, se hacía sin contar previamente con los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado, lo que supone una grave violación de las normas en esta materia y una práctica muy nociva para las finanzas públicas del país y, sobre todo, el dinero de los contribuyentes dominicanos. Durante varios años y de forma consecutiva, el Estado tuvo que hacer frente a unas deudas por pagar que alcanzaron el 45.3% del total de las deudas del Estado hasta el mes de agosto del 2020. A partir de entonces, pusimos un freno a dicha situación, prohibiendo de forma directa ese tipo de transacciones que resultan tan lesivas para las finanzas de la República Dominicana.
Lo hicimos también como una forma de proteger las contribuciones de los ciudadanos a las arcas públicas, porque son ellos, los hombres y mujeres de la República Dominicana, quienes con su trabajo sostienen nuestro país y merecen la atención y la protección del Estado. La Ley de Presupuesto Anual de los años 2021 y 2022, como dijo José Rijo, ya contempla esta prohibición y en ambas disposiciones se especifica que solo se podrá autorizar la realización de esta fórmula de pago en caso de contar la autoridad competente con previa autorización y en estricto cumplimiento de la ley. Escuchen bien, esto nos da como resultado que encontramos más de 72.747 millones de pesos como deuda por concepto de cuentas por pagar. Esto es fuera de la deuda general del gobierno. Eso fue al inicio de nuestro mandato constitucional en el año 2020. Y sobre esa deuda hemos podido cerrar este año 2021 con una importante reducción hasta situarse en apenas 18.850 millones de pesos, con un descenso de esa deuda operativa ilegal de 53.800 millones. Y obviamente sin crear nueva deuda porque estamos cumpliendo la ley en este año. Eso se llama disciplina y un gobierno que cuida cada centavo. Esto ha sido fruto de un esfuerzo mayúsculo de esta administración con el fin de sanear las cuentas públicas y dar cobertura y protección al patrimonio común de todos los dominicanos y dominicanas. Amigos y amigas, en adición a eso, el crecimiento económico que hemos experimentado en la República Dominicana, que como dijo Miguel, apunta que será mayor del 12%, como se ha visto en todas las listas de los mayores del mundo, este ha sido impresionante, este crecimiento, a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia y las graves consecuencias que esta trajo al país. Es un crecimiento muy superior al esperado de acuerdo a las previsiones para el año 2021, situándose, y esperamos que ya tengamos los números en la tercera semana de este mes, por encima, como dije, del 12% en términos reales. Esto nos ha permitido recuperar el volumen de empleos formales, como dijo Luis Miguel, e incluso aumentar el cierre del 2021 con más de 36.000 empleos formales, más que lo que teníamos en el punto más alto previo a la pandemia. Además, la República Dominicana, a diferencia de la mayoría de los países de la región, ha cerrado el año 2021 con una apreciación de nuestra moneda en lugar de una depreciación, lo que permitirá que la deuda del sector público consolidado junto con el crecimiento, baje de un porcentaje del 69.5% del PIB, como dijo Miguel, en diciembre del 2020, a aproximadamente 63% para diciembre de este año, que es lo que proyectan los números. Esto arroja una significativa reducción en un año de 6.5 porcentuales del PIB en la deuda total consolidada. Yo les aseguro que pocos países tienen esos números. Estos resultados son consistentes con una estimación del PIB en dólares para el cierre del pasado año de unos 94.300 millones aproximadamente, lo que supone un aumento del PIB de 15.471 millones de dólares en el 2021 con respecto al 2020, según las últimas estimaciones preliminares. En definitiva, amigas y amigos, el nuevo año nos llega con muy buenas noticias en materia económica y con un nuevo horizonte de esperanza en el que seguiremos cumpliendo con nuestros grandes compromisos. Hoy quiero volver a expresarle lo importante que es para nuestro gobierno mantener y consolidar la estabilidad económica del país y alcanzar un desarrollo en base a un crecimiento sostenido, a unas cuentas claras y transparentes, prestando atención especial a cada ciudadano y a cada ciudadana. Así, con disciplina, con crecimiento económico, con transparencia,
es que estamos cambiando el país y la forma de hacer las cosas. Y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo junto a todo el pueblo dominicano, a todos los sectores. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Que Dios los bendiga.